Bienvenidos a todos a este mini curso de utilización y control de balanzas analíticas. Le doy la bienvenida. Mi nombre es Laura Delisi. Soy licenciada en dermatología, directora de Elevar Gestión de Calidad. Y en esta ocasión nos vamos a encontrar para poder compartir información para utilizar y controlar adecuadamente las balanzas analíticas en la rutina, ¿sí? Bueno, ¿qué temas vamos a tratar en este mini curso? Bueno, vamos a tratar 8 temas, ¿sí? En donde cada uno de estos temas va a traer acompañado un video, ¿sí? Con soporte de esta información, ¿sí? También ustedes van a encontrar lo que es un formato PDF, ¿sí? Un documento, un formato PDF que se les va a hacer llegar, en donde van a estar descritos estos 8 temas, ¿sí? Van a tener ustedes habilitados todos los canales de comunicación para que puedan expresar sus consultas, sus dudas, algún tema que haya quedado sin comprender, o si ustedes quieren compartir alguna situación puntual de su laboratorio y que quieran buscar alguna ayuda, alguna comprensión o buscar alguna mejora, ¿sí? Bien, ¿cuáles son estos temas? Bueno, primero vamos a comenzar con lo que es la instalación y el uso de la balanza. Luego vamos a seguir con lo que es la limpieza de la balanza, problemas que influyen en la pesada. El punto 4 vamos a hablar de parámetros que caracterizan a la balanza. Luego vamos a hablar de lo que son actividades metrológicas sobre la balanza, ¿sí? En el punto 6 vamos a estar hablando de ensayos realizados en una balanza durante la calibración. En el punto 7, pesas patrón para controlar las balanzas. Y en el punto 8, incertidumbre de pesada, ¿sí? Como les decía, en el formato PDF del documento, en formato de PDF que van a recibir, están estos 8 puntos desarrollados, estos 8 temas, y ustedes van a encontrar 8 videos, ¿sí? De soporte, ¿sí? Ustedes pueden verlos de manera independiente, decir, bueno, este tema no me interesa tanto, necesito este tema más para trabajar en el laboratorio, para poder mejorar el uso de mi balanza, para poder saber cómo puedo limpiarla, me voy a dedicar más a ver el video 2, que me sirve más, ¿sí? Ustedes, esa es la idea, de que tengan los videos separados para que puedan ir directamente al video con la información que necesitan en el momento que lo necesitan, ¿sí? Van a tener disponibles los 8 videos, ¿sí? Pero pueden mirarlos según sus necesidades y según sus tiempos también. Bien, como les decía, tienen abiertos los canales de comunicación que van a poder ser tanto por el foro de discusión general de la página de metroquímica.net, en donde es interesante porque es un foro que es de discusión general, entonces pueden participar todos los otros participantes del curso y se genera un intercambio muy interesante de información. También está el chat privado, ¿sí? Del foro de la página de Metroquímica. También van a encontrar lo que es dentro del documento en formato PDF, mi mail y mi teléfono para que se puedan comunicar. Bien, dicho todo esto, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer video, ¿sí? Hablando de lo que es la instalación y el uso de la balanza. Bien, tenemos que tener en cuenta que hay factores, ¿sí? Que van a influir en lo que es la instalación y el uso en la rutina de la balanza, ¿sí? Algunos factores tienen que ver con la instalación de la balanza, como por ejemplo son lo que es la conexión a la red, ¿sí? Las vibraciones al momento de uno generar una mesada o comprar una mesada para la balanza, y otros tienen que ver con su uso rutinario, como por ejemplo la lectura, la carga de la balanza y la nivelación que uno le hace en la rutina, ¿sí? También dentro de las condiciones de la instalación tenemos que tener en cuenta la humedad del aire en el lugar donde vamos a instalar la balanza, las corrientes de aire y las temperaturas, ¿sí? Con respecto a ese lugar en donde vamos a instalar la balanza. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas para conocerlos y ver cómo los vamos a tratar. Vamos a comenzar con vibraciones, ¿sí? Bueno, dice que las vibraciones inciden directamente sobre lo que es la estabilidad de la balanza, tanto siendo la fuente más grande de vibraciones, lo que es el lugar en donde se encuentra la balanza, digamos, el ambiente donde se encuentra la balanza como condición edilicia, y después la mesada como tal, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esta situación ideal, donde se presenta en este ejemplo, que tenemos una mesada en donde tenemos que posee apoyos, ¿sí? Antivibratorios, que no son rígidos, son de caucho natural, ¿sí? O también pueden ser sintéticos, que cumplen la función, nos dice, elástica y amortiguadora, ¿sí? Para aislar y a su vez absorber lo que son las vibraciones, ¿sí? Esta opción es muy útil, muy segura, al momento de pensar en una superficie adecuada para la balanza. La única desventaja que tiene este tipo de mesadas, ¿sí? Es que con el tiempo, los elementos que tienen, este caucho natural o sintético,
nos dice que pierden sus características magnéticas originales, ¿sí? Se ponen o más rígidos, ¿sí? Y ya no absorben las vibraciones, o más blandos y la base de la balanza se va inclinando, haciendo que el trabajo se torne peligroso, ¿sí? Por eso es importante que si uno quiere este tipo de mesadas, ¿sí? Pueda consultar lo que es la vida útil antes de, cuando uno compra la balanza, la mesada, saber la vida útil que tienen estas mesadas para poder trabajar con seguridad. Pero ¿qué sucede? Esto es una condición ideal, ¿sí? Donde uno tiene todos los recursos, tanto económicos, ¿sí? Para poder comprar este tipo de mesadas muy interesantes. Pero a veces no sucede tener estos recursos para poder instalar la balanza de una manera la más ideal posible. Por eso acá vamos a ver algunas recomendaciones para lo que son otro tipo de instalación de mesadas, digamos, en donde uno adapta sus condiciones y con sus recursos en el laboratorio en función a la balanza que tenemos que cuidar. ¿Y qué nos dicen? Dice que la mesada no se debe inclinar cuando se ejerza presión sobre la zona. Esto garantiza que la balanza no corra peligro de caerse y por ello la superficie de la balanza debe ser plana y firme, y por ejemplo una plancha de mármol sin susceptibilidad magnética es ideal. ¿Qué pasa? Muchas veces sucede que, por ejemplo, la balanza está apoyada sobre una mesada, en donde luego cuando yo me voy a apoyar para poder pesar, ¿sí? O me apoyo porque me hago al apoyo como persona, la balanza se inclina o la mesada se mueve. Eso es una mesada que va a tener una vibración y que es incorrecta, ¿sí? Lo mismo cuando yo, por ejemplo, vengo con el canasto, ¿sí? O con el carro, con las muestras para poder medir y coloco el canasto sobre la mesada para poder medir las muestras, ¿sí? Y veo que la mesada tiembla, vibra, o que la balanza tiembla o vibra, o que cambia sus mediciones, ¿sí? Que los números empiezan a variar. Bueno, ahí hay una vibración en la mesada que evidentemente tenemos que controlar, ¿sí? Después nos dice que no se deben colocar carpetas de goma, corcho, plástico entre la mesada y la balanza. Si uno no tiene la posibilidad de poder comprar mesadas como las que vimos en la foto anterior, no coloquemos de entre lo que es la mesada y la balanza corchos o gomas que compremos en el mercado, ¿sí? Porque esos corchos y esas gomas no son específicos y puntuales para este tipo de trabajo, ¿sí? Para poder amortiguar lo que son vibraciones con respecto a instrumentos analíticos, ¿sí? Entonces, no tienen los componentes en su contextura para poder amortiguar lo que son vibraciones con respecto a instrumentos analíticos. Si uno no tiene la posibilidad de comprar mesadas que ya vengan con esos componentes, no importa. No pongamos nada, pongamos la balanza arriba de la mesada y después vamos a ir viendo otras situaciones que van a ayudar a poder controlarla, esas vibraciones, ¿sí? Pero no le sumemos situaciones que puedan interferir luego y que pueden generar inestabilidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno compra una plancha de goma en el mercado que no es para amortiguar vibraciones de una balanza, ¿sí? Lo más probable es que esa plancha de goma se mueva de una manera que termine generando una inestabilidad y una vibración peor que si uno pondría directamente la balanza sobre la mesada, ¿sí? Bien. Después nos dice que hay que colocar la mesada de la balanza en rincones del local. Allí las vibraciones son mínimas, ¿sí? Entonces, esto es útil cuando uno está diseñando lo que es el laboratorio, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, bárbaro, en función de este diseño, que tengo que hacer del laboratorio o de la sala de pesada, digo, bueno, bárbaro. Las balanzas las vamos a ubicar sobre lo que es los rincones del local, ¿sí? Porque ahí sabemos que las vibraciones son menores. Después nos dice que la fijación de la mesada debe ser única, directamente sobre el suelo o fija en la pared, pero no ambas fijaciones. ¿Por qué? Porque generan inestabilidad. Una quiere compensar a la otra y terminan haciendo una vibración, ¿sí? Entonces, una o la otra. Después nos habla que la mesada de la balanza debe ser de uso exclusivo y no se debe compartir con otros instrumentos de medición, ¿sí? Eso sería un ideal, ¿sí? A veces eso no sucede y bueno, uno tiene que, en ese caso, adaptarse a las condiciones y ahora vamos a ver un ejemplo en donde uno va a ir adaptándose a estas condiciones en donde no podemos dejar de compartir la balanza con otros instrumentos, otros equipos. Y nos dice que elegir el local con pocas vibraciones. Hay que evitar entrepisos, ¿sí? Los entrepisos generan muchas vibraciones, entonces evitemos colocar la balanza en entrepisos. A veces no tenemos esa posibilidad
Y bueno, tenemos que buscar estas fijaciones de la balanza que me permitan tener la menor vibración posible o no tener vibraciones, y con respecto a un entrepiso que sí genera una vibración muy grande. Aquí vemos dos ejemplos, ¿sí? Como les mostraba hoy, vamos a buscar el puntero, así les muestro más cómodo. Nos dice instalación común de balanza sobre una mesada, ¿sí? Ustedes vean que lo que decían hoy, el apartado anterior, en donde está separado. Si uno lo ve desde el ámbito de arriba, digamos, uno ve que la balanza forma parte de toda la mesada, pero en realidad no. La balanza está sobre una superficie independiente. Esto es lo ideal. En este caso, en donde la balanza no se podía colocar sobre el suelo directamente, lo que hacemos es amurarla, ¿sí?, a una pared rígida o una columna de concreto, ¿sí? Entonces, de esa manera evitamos las vibraciones que pueden surgir desde el piso, ¿sí? Bien. Pasemos ahora a lo que es la temperatura, ¿sí? ¿Qué nos dice? La balanza debe estar ubicada en un local donde podamos mantener la temperatura lo más constante posible. Para eso es necesario que no incida la luz solar de manera directa en la balanza, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una balanza en una sala de balanza o en un laboratorio, no coloquemos la balanza en una mesada en donde tenemos una ventana que le da la luz del sol directo, ¿sí? Después nos dice disponer, si es posible, de un equipo de climatización, ¿sí? Por ejemplo, un aire acondicionado, bueno, o en el caso de una estufa, si estamos en ambientes muy fríos. Que la iluminación del local sea con lámparas fluorescentes para evitar la irradiación térmica sobre las balanzas. Cuando uno utiliza lámparas que no son fluorescentes y generan una radiación térmica, así que eleva la temperatura y que incide directamente sobre lo que es la balanza, ¿sí? Las mediciones y la estabilidad de la balanza. Por eso es necesario poder utilizar estas lámparas fluorescentes para poder brindar esta estabilidad de temperatura. Un rango, ¿sí?, recomendable para el trabajo en el laboratorio con una temperatura recomendable es entre 10 y 30 grados centígrados, ¿sí? Bien, ¿y qué me dice? Que la humedad del aire también es otro de los factores que me van a influenciar sobre lo que son las mediciones y su estabilidad. La humedad relativa del aire se debe mantener entre 45 y el 60%, ¿sí? Los ambientes con baja humedad incrementan los errores de indicación producidos por cargas estáticas. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, en otros capítulos, y vamos a ver cómo incide la baja humedad del ambiente sobre lo que es la inestabilidad de las mediciones. Para ello se puede adquirir un deshumificador, ¿sí?, especialmente necesario en los climas tropicales y húmedos, ¿sí? Entonces, de esa manera, con este equipo, uno va a eliminar, lo que hace es controlar lo que es la humedad, ¿sí? Entonces lo que hacemos es mantenerlo entre 45 y 60%, ¿sí? Vamos a las corrientes de aire, ¿sí? Bueno, nos dice que no se debe ubicar las balanzas en corrientes de aire producidas por los equipos de climatización, ventiladores o circuladores de aire de las computadoras o de equipos de laboratorio, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces uno ubica las balanzas y no se da cuenta de que tiene, por ejemplo, el aire acondicionado, donde las paletas directamente le dan el aire a lo que es la balanza, ¿sí? O, por ejemplo, coloca una balanza, ¿sí?, y al lado tenemos una computadora de escritorio en donde tiene el ventilador, continuamente está brindando, está quitando aire caliente, ¿sí? Entonces, esas situaciones habría que evitarlas. Si no es posible, nos dice evitar esta corriente de aire, se debe agregar un gabinete adicional al cortaire de la balanza, ¿sí? Ustedes pueden generar de una manera casera, digamos, en el laboratorio, algún gabinete extra para poder colocarle a la balanza, ¿sí?, y evitar estas corrientes de aire que van a afectarle. Por ejemplo, pueden hacer alguna cabina con acrílico, ¿sí?, o con madera, de manera que pueda, evitar que estas corrientes de aire lleguen a lo que es la balanza. Nos dice que es recomendable que no haya ventanas o equipos que generen corrientes de aire, ¿sí? Las ventanas generalmente en los laboratorios es interesante que se anulen, ¿sí? Que solamente se utilicen para poder brindar luz natural y no calor, ¿sí? Si estamos en un ambiente que es muy caluroso, digamos, y que hay una luz solar continua, bueno, ahí directamente podemos anular la ventana del todo, digamos, con un blackout, o con algún vinilo, digamos, que tape lo que es el sol, aparte de lo que es la luz, por el tema del calor que veníamos viviendo de la temperatura, ¿sí?
Y después nos dice que dentro de las posibilidades, que las puertas de entrada al local sean corredizas para evitar corrientes de aire y variaciones de presión atmosférica. Y por último, ubicar la mesada de la balanza lo más apartada posible del acceso local. ¿Por qué? Porque cuando uno coloca la balanza a la entrada del acceso del lugar, de la habitación donde va a estar la balanza, si es una sala de balanzas o del laboratorio, es un lugar de donde circula mucha gente. Circula gente continuamente, las puertas se abren y se cierran continuamente, entonces las corrientes de aire son continuas y eso inestabiliza lo que es la balanza. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos con algunos temas incorrectos en el funcionamiento de la balanza, ¿no? Del uso de la balanza. Bueno, en este caso, ¿qué vemos? Vemos lo que decíamos hoy, ¿sí? Bueno, en este caso la balanza está compartida, ¿sí? El lugar con un desecador. Bueno, vamos a suponer que no tenemos otro lugar para poner el desecador. Bueno, bárbaro. Bueno, cuando el secador, vamos a plantearnos ese escenario, vamos a decir, bueno, bárbaro. Cuando el desecador esté vacío, lo voy a colocar aquí, ¿sí? Vamos a colocar el desecador vacío al lado de la balanza. Es vidrio, ¿sí? No me va a afectar estando vacío. Tiene silica gel, bien. Cuando el desecador yo lo utilizo, ¿sí? Y coloco material caliente, no voy a poder ponerlo al lado de la balanza. Ahí sí voy a necesitar buscar otro lugar dentro del laboratorio, dentro de la sala, para poder colocar ese desecador hasta que se atemperen los materiales que tengo dentro, ¿sí? Porque ahí sí me va a inestabilizar la balanza. Otra situación errada en esta foto es la cortina. Vemos que aquí hay una cortina. Esta cortina junta polvo, ¿sí? Junta suciedad, ¿sí? Y lo que hace es interferir luego en la estabilidad de las balanzas, ¿sí? Y en lo que es la vida útil de la balanza. Como les decía hoy, si ustedes no tienen la posibilidad de poder anular las ventanas del todo, bueno, le pueden colocar un blackout, que también hay que tener cuidado porque hay que limpiarlo, digamos, con una periodicidad, o también pueden colocarle algún vinilo que vienen de colores fuertes, digamos, o en negro, o un color sí, negro del todo, quizás no lo recomiendo por el tema de que van a quedar sin luz natural y tampoco es bueno, pero pueden colocar algún color esmerilado, ¿sí? El cual les deja pasar la luz, pero no el sol intenso que va a afectar, ¿sí? Y siempre tener anulada la ventana para la entrada del aire, ¿sí? Eso sí, la ventana tiene que estar anulada para la entrada del aire, cuando hay una balanza. Y con respecto a la luz y la temperatura y el calor, ahí sí, bueno, lo que les comentaba con respecto a un vinilo, a un blackout, o no una cortina de este tipo, ¿sí? Y la otra que vemos aquí es el tema del corcho, ¿sí? Esta goma, que les contaba que no es necesario, porque estas gomas uno las compra en el mercado y no están preparadas para poder ser utilizadas en lo que son equipamientos de laboratorio analítico de tanta precisión, ¿sí? Entonces no es necesario, si uno no tiene el recurso para poder comprar correctamente una mesada con las cuestiones antivibratorias correctas, bueno, no coloquemos nada y aseguramos, es mejor asegurar sin la goma, ¿sí? Bien. Vamos a este ejemplo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Tenemos, por un lado, una computadora, ¿sí? Cerca de la balanza, la cual a mí me va a estar continuamente emitiendo un calor, ¿sí? Esto a mí me inestabiliza lo que es la balanza. Y otra cuestión es que aquí la pared no está pintada, ¿sí? Es un laboratorio que evidentemente es nuevo, ¿sí? Entonces no ha dado el tiempo de poder pintarlo, ¿sí? O no sabemos si es nuevo o no, ¿sí? Aquí hay también algunos cortes en la pared, así que quizás no sea nuevo tampoco. La cuestión es de que no hay que realizar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se va continuamente a salir polvo, ¿sí? De la construcción que me va a caer dentro de lo que es la balanza y todo su alrededor, ¿sí? Entonces, si tenemos una situación así, bueno, tenemos que tener en cuenta dentro de la planificación de generar la mesada, digamos, o la construcción, bueno, que la pintura también debe ser incluida porque es un factor crítico luego al momento de poner la balanza. Aquí vemos una balanza en donde está perfecta, ¿sí? Colocada,
¿sí? Con una mesada, digamos, independiente, pero tenemos un ventilador propio de un equipo que generalmente que continuamente está largando calor, ¿sí? Entonces esto no es bueno y genera, digamos, una estabilidad en lo que es la balanza. Bien, vamos a pasar ahora, vamos a continuar con lo que es la conexión a la red, ¿sí? Dice que para conectar adecuadamente el instrumento a la red de energía eléctrica se deben seguir las instrucciones del fabricante. De esa manera evitaremos futuros problemas que pueden ocasionar por la incorrecta cantidad de energía suministrada sobre la balanza, ¿sí? En diferentes países hay diferente cantidad de energía, ¿sí? Que se suministra. En algunos 110, en otros 220, ¿sí? En algunos otros valores también. Entonces es importante que uno vea qué corriente es la necesaria para ese instrumento, ¿sí? Se recomienda que la balanza se mantenga encendida continuamente y si por alguna razón se desconecta de la red eléctrica, ¿sí? Se corta la luz, ¿sí? O se conecta por primera vez, se deberá esperar entre 10 y 12 horas para lograr una buena estabilización, sobre todo en balanzas con resolución menor al miligramo, ¿sí? O sea que si uno es la primera vez que va a conectar la balanza porque recién la compra, hubo un corte de energía de luz muy grande, digamos, de muchas horas, ¿sí? O corrió la balanza porque la desenchufó porque la va a llevar a otro sector, a otro laboratorio, ¿sí? O la corrió porque tuvo que desenchufarla para limpiarla por un tiempo largo, ¿sí? Ahí el tiempo de estabilización luego, cuando la volvemos a encender, es de 10 a 12 horas. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí? También que cuando estos tiempos son cortos, por ejemplo, si el corte de luz, ¿sí? Por ejemplo, fue de unos minutos, ¿sí? O 15 minutos, por ejemplo, bueno, ahí sí, con 2 o 3 horas de estabilización ya es suficiente. O si, por ejemplo, nosotros corremos la balanza para limpiarla, ¿sí? La mantenemos encendida, pero la vamos corriendo en la mesada para poder ir limpiando la mesada, y llega un momento que necesitamos desenchufarla para poder limpiar un sector, bueno, el tiempo que tardemos en limpiar ese sector no va a ser más de 20 minutos, media hora, como mucho. Entonces, bueno, ahí el tiempo de que estuvo desconectada no es mucho, es poco relativamente, entonces lo que vamos a hacer es dejarla conectada nuevamente 2 o 3 horas. Generalmente las balanzas más modernas sí no necesitan una estabilización muy grande, ¿sí? Pero es importante que haya una estabilización por el tema de poder brindarle a los componentes internos una temperatura estable para las mediciones, ¿sí? Lo que hace es calentar todo el circuito tanto eléctrico como electrónico, ¿sí? Entonces, bueno, un tiempo de estabilización es interesante, ¿sí? Más allá de que las balanzas, las más nuevas, digamos, en el mercado, hasta quizás digan que no es necesario en algunos casos, ¿sí? Pero bueno, es importante poder dejar un tiempo de estabilización. Pasemos a la nivelación, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice? Las balanzas cuentan con un indicador de nivel que deberá controlarse antes de iniciar las pesadas, ¿sí? Que a su vez, este nivel, ¿sí? Es o sea, el que afecta directamente a la calibración del equipo, ¿sí? Nos dice que el estado de la calibración depende de una correcta nivelación, ¿sí? Vamos a ver que tenemos que la forma correcta de comprobar es revisar el indicador de nivel, el cual generalmente se encuentra en la parte superior o trasera del equipo. Si la balanza se encuentra desnivelada, se va a proceder a nivelarla con lo que es el sistema de nivelación que se encuentra en las patas del equipo, ¿sí? El equipamiento, si tiene el instrumento, vamos a tomar aquí, tenemos aquí en las patas, tiene este sistema de rotación, ¿sí? Que aparte de ser pata de la balanza, también gira para poder nivelarla. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la nivelación la vamos a poder encontrar delante o detrás de la balanza. Aquí vemos lo que es una correcta e incorrecta nivelación, ¿sí? Aquí vemos una gota, digamos, de nivelación que está corrida hacia un costado, ¿sí? Entonces, esto es una nivelación que debe generar, debe nivelarse, ¿sí? En este caso, ¿sí? Vemos que es correcta porque genera toda una aureola alrededor, ¿sí? Que me está indicando que está correcta la nivelación. Si se correría un poco, pero sin salirse del margen negro, también debería nivelarla, ¿sí? No necesariamente tiene que estar corrida del todo, ¿sí? Con que esté corrida un poco, ¿sí? Sobre lo que es la aureola, ya está desnivelada, ¿sí? Y ahí tengo que proceder a nivelarla con las patas, ¿sí?
que yo corrija el nivel, debo ajustar la sensibilidad de la balanza. Eso es importante, ¿sí? Yo cada vez que tengo que nivelar la balanza, tengo que ajustar para poder hacer que el sistema mecánico interno, ¿sí?, vuelva a su estado de medición correcto. Y aquí vamos a ver qué sucede cuando la balanza no tiene un nivel. Vamos a suponer que la balanza que compré no tiene nivel, ¿sí? Bueno, vienen estos equipitos, ¿sí?, que son pequeños para poder utilizar de nivelación, ¿sí? Son como unos niveles individuales, ¿sí?, que uno coloca en el plato de la balanza. Supongamos que no tengo el recurso para poder comprar este dispositivo, ¿sí?, de laboratorio y poder nivelar mi balanza. Bueno, en lo que son las ferreterías, ¿sí?, en los lugares de compra para elementos de construcción, hay estos niveles, ¿sí?, que son para la construcción y que también me pueden ayudar, ¿sí? Este nivel lo que voy a hacer es colocarlo sobre lo que es el plato de la balanza. Hay niveles que son muy largos, ¿sí?, por ejemplo, de medio metro o de 1 metro, y hay niveles que son chicos, cortos, ¿sí?, de algunos centímetros, dependiendo del uso. Y lo que hacen es colocarlo sobre el plato de la balanza y ahí sí nivelarlo, ¿sí? Bien. Pasemos ahora a la lectura, ¿sí?, como factor que interviene en lo que es una inestabilidad de la balanza, ¿sí? Por eso es importante poder hacer una buena lectura. Antes de iniciar el proceso de pesada, se debe verificar que la indicación de la balanza sea 0, ¿sí? Es recomendable llevar la balanza a 0, aunque la indicación diga 0, ¿sí?, por medio de la tecla correspondiente. Vieron que a veces uno llega a la balanza para pesar y se da cuenta que ya dice 0. Bueno, no importa. Voy a colocar un 0 nuevamente para poder llevarlo internamente a 0, ¿sí? Dice que la mayoría de las balanzas cuentan con una señal de estabilidad que indica cuándo se debe realizar la lectura, ¿sí? En algunos modelos vemos que la señal puede ser lo que es la unidad de medida o algunos símbolos, ¿sí?, como por ejemplo un asterisco o un 0, que desaparecen a medida que uno va agregando o va realizando la pesada, y aparece cuando la pesada se estabiliza. En el momento que el símbolo o la unidad de medida aparece es porque él se estabilizó y uno puede anotar y registrar ese valor. Bien, vamos a seguir ahora sobre lo que es la carga de la balanza, que es uno de los factores que también generan influencia sobre lo que es la estabilidad de la balanza, ¿sí? Nos dice que las puertas cortaire se deben abrir solo lo suficiente como para introducir la carga, ¿sí? No, de esta manera lo que hago es conservar las condiciones climáticas del recinto de la balanza, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces yo digo, bueno, voy a comenzar con las mediciones. Ay, me olvidé la cucharita, ya vengo. Y dejo todo abierto, dejo lo que es el cortaire abierto, ¿sí? Me voy, busco, bueno, ahí se empiezan a generar corrientes, ¿sí? Empieza a inestabilizarse lo que es la temperatura, ¿sí?, y lo que son las condiciones climáticas, de lo que es adentro del recinto de la balanza y lo que es el exterior, ¿sí? Entonces, yo me olvidé algo, cierro todo y me voy a buscarlo, ¿sí?, y vuelvo. No dejo abierto porque yo ya vuelvo. No, porque las condiciones climáticas varían muy rápidamente. Después me dice que la carga se deberá colocar en el centro del receptor de carga para disminuir la influencia del error por excentricidad, ¿sí? El error por excentricidad aumenta, ¿sí?, a los costados, ¿sí?, a los laterales y alrededor de lo que es el centro. Entonces, es importante que ustedes coloquen la carga, ¿sí?, o sea, el peso de lo que van a pesar en el medio, en donde el error de excentricidad es menor. Se debe utilizar los recipientes más pequeños posibles, ¿sí? El recipiente a utilizar de la muestra a pesar debe estar a la misma temperatura que el entorno de la balanza. Las diferencias de temperatura generan corrientes de aire que alteran los resultados de las pesadas, ¿sí? Bien, esto lo vamos a ver más adelante en otros videos con respecto a problemas y soluciones que se plantean en lo que es el uso de las balanzas, en donde tenemos uno de estos problemas en donde, ¿qué sucede? Los materiales a pesar, ¿sí?, las muestras o el material de vidrio, ¿sí?, o los reactivos, no están atemperados. Entonces generan, ¿sí?, gradientes de temperatura, ¿sí?, y generan inestabilidad de las mediciones. Y no se deben utilizar recipientes de plástico cuando la humedad relativa ambiente sea igual o menor al del 30%, ya que las cargas electrostáticas pueden afectar a las mediciones. Aquí una vez más nos hace mención, ¿sí?, a esa humedad relativa que debe estar por arriba del 45%, ¿sí?, porque a humedades relativas bajas se empiezan a producir inestabilidades de la pesada por lo que son cargas electrostáticas de tanto los materiales, ¿sí?, que se pesan, tanto los polvos, las muestras,
como también de los recipientes de pesada, ¿sí? Y aquí vemos lo que es un ejemplo de una pesada correcta. Vemos centrado el plato, ¿sí? Para disminuir el error de la centricidad, ¿sí? Tiene guantes, no coloca la mano dentro, ¿sí? Solamente ingresa con la cuchara, ¿sí? Porque también, si uno ingresara la mano, lo que está ingresando es temperatura, ¿sí? Y humedad de la mano, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es no ingresar la mano en lo posible. Y solamente abrimos para poder pasar la cuchara o lo mínimo de la mano, ¿sí? Bien, eso es lo interesante. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con el primer video, ¿sí? Con lo que es la utilización de lo que son las balanzas, ¿sí?